estudiante en la asignatura de Ecología y Saneamiento en la Universidad de Magdalena. Y en el día de hoy vengo a hablarles acerca de el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es la forma en que el calor queda atrapado cerca de la superficie de la Tierra, esto debido a los llamados gases de efecto invernadero. Se puede pensar que en estos gases que atrapan el calor como una manta que envuelve la Tierra y mantiene el planeta más cálido de lo que sería sin ella. Aunque el efecto invernadero se produce por la acción de varios componentes de la atmósfera planetaria. El proceso de dicho calentamiento ha sido modificado desde años atrás por el actuar del ser humano, con la emisión de dióxido de carbono, metano y otros gases. Además de los gases antes mencionados, también se encuentran el clorofluorocarbono y el ozono, elementos que son naturales, pero que después de darse la llamada revolución industrial, en la que inicia una intensa actividad en el uso de combustibles fósiles, se dio un incremento en presencia en la atmósfera y eso dio como resultado la situación de efecto invernadero que nos preocupa actualmente. Ahora les hablaré un poco de qué es el calentamiento global, el cual va un poco más ligado hacia el tema anterior. ¿Qué es el calentamiento global? Es un fenómeno observado en el promedio de la temperatura de las últimas décadas, que sube de manera sostenida, y también se podría decir que es una teoría que sostiene que la temperatura seguirá creciendo en el futuro a causa de la acción del hombre. El calentamiento global tiende a relacionarse con el cambio climático, aunque este último fenómeno, la variación climática, siempre se ha dado de manera natural. De todos modos, en la actualidad suele conocerse como cambio climático al producto de la acción humana, el cual genera anomalías. Por otra parte, el calentamiento global está asociado al efecto invernadero, que es un fenómeno por el cual algunos gases que componen la atmósfera terrestre retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación del sol. El efecto invernadero ocurre de la siguiente forma: la radiación atraviesa la atmósfera, rebota contra el suelo y debería volver a atravesar la atmósfera. Sin embargo, los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, producen una capa de contaminación que impide que los rayos solares vuelvan a salir, produciendo un aumento en la temperatura en el planeta. Buenas, mi nombre es Sofía Sierra. Hoy les voy a hablar un poco sobre la normatividad de calentamiento global y efecto invernadero. A continuación tenemos la Ley 164 de 1994. Por el medio se aprueba la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Nueva York el 9 de mayo de 1992. Ley 629 del 2000, la aprobación de los protocolos de Kioto, la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kioto en diciembre. Resolución 2733 del 2010, procedimientos para la aprobación nacional del programa de actividades. Resolución 2734 del 2010, procedimientos para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. COMPES 3700 del 2021 es la Estrategia Nacional para las Articulaciones de la Política y Acciones de Materia de Cambio Climático en Colombia. Ley 1523 del 2012, Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, y establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ley 1753 del 2015, formulación de implementación de planes sectoriales de adaptación del cambio climático. Decreto 298 del 2016, febrero 24 del mismo año, por el cual se establecen organizaciones y funcionamiento del Sistema Nacional del Cambio Climático y se dictan otras disposiciones. Ley 1819 del 2016, se establece el Impuesto Nacional al Carbono. Decreto 926 del 2017, reglamenta el Impuesto Nacional del Carbono y el mecanismo de no causación de impuesto. Ley 1844 del 2017, la aprobación del Acuerdo de París adoptado el 12 de diciembre del 2015 en París, Francia. Ley 1931 del 2018, directrices para gestión de cambio climático.
Resolución 1447 del 2018 reglamenta el sistema de monitoreo de reportes y verificaciones de acciones de mitigación a nivel nacional. Decreto 446 del 2020 reglamenta aplicaciones de organismos y verificaciones de reproducción de gases de efecto invernadero. Bueno, mi nombre es Sofía Sierra, somos estudiantes del grupo G3 y hoy les voy a hablar un poco sobre las causas y consecuencias del efecto invernadero. La atmósfera terrestre está compuesta por diferentes tipos de gases que tienen como función mantener una temperatura adecuada para la vida. Este efecto natural, más conocido como efecto invernadero, es necesario mantener un control de las emisiones de gases de efecto invernadero para así poder tener una justa prevención. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado la producción de estos gases, provocando el llamado calentamiento global. Los principales causantes del calentamiento global somos nosotros los seres humanos. El gas CO2 es el más conocido y es el causante del 63% del calentamiento global. Pero existen otras causas como deforestación, aumentos causas del cambio climático, aumento de desproporcionados de efectos de gas invernadero, el crecimiento acelerado de la población. Consecuencias del efecto invernadero. Las acciones del hombre están provocando un aumento de las temperaturas globales. Por esta razón, el efecto invernadero pasó de ser nuestro gran aliado a ser un riesgo para nuestra supervivencia. Las inundaciones de ciudades costeras, la desertificación de las zonas fértiles, el deshielo de las masas de los glaciales y la proliferación de huracanes devastadores son algunas de sus principales consecuencias del deshielo de masas glaciales, inundaciones de islas y ciudades costeras, migración de especies, desertificación de tierras fértiles, impacto en la agricultura y la ganadería. Buenos días, soy Stephanie Flores Arabia. Hoy les voy a hablar un poco sobre la diferencia de calentamiento global y cambio climático. Los términos de calentamiento global y cambio climático se usan indistintamente, pero calentamiento global es un aspecto de cambio climático. Hablemos un poco sobre calentamiento global. Se dice que se refiere al calentamiento a largo plazo del planeta. Se dice también que la temperatura global muestra un aumento bien documentado de los principios del siglo XX y sobre todo desde los finales de la década 70. En todo el mundo desde 1880 la temperatura medida de la superficie aumentó aproximadamente 1 grado. En relación con la referencia a mediados del siglo XX, de 1951 a 1980. Esto se suma aproximadamente 0,15 grados, adicional de calentamiento entre 1750 y 1880. También vamos a hablar un poco sobre el cambio climático. Se dice que abarca el calentamiento global, pero se refiere a la gama de ampliación de cambios que se le están ocurriendo a nuestro planeta. Esto incluye el aumento del nivel del mar. Como todos sabemos, pues últimamente también ha disminuido mucho el aumento del mar. Y esto concluye al aumento del mar, la reducción de clariares de las montañas, aceleración de deterioro del hielo y en Groenlandia, Antártica y Ártico, y cambios en los tiempos de floración, plantas y flores. Todas estas son consecuencias de calentamiento, que es causado principalmente por la quema de combustibles fósiles y la emisión de gases que atrapan el calor del aire. Bueno, mi nombre es Giovanna Cantillo y hoy les vengo a hablar sobre el efecto invernadero y el calentamiento global y los efectos que este trae sobre la salud.
El cambio climático trae lesiones, enfermedades y difusiones por fenómenos meteorológicos extremos, inseguridad alimentaria y del abastecimiento de agua y desnutrición, y enfermedades respiratorias, alérgenos, olas de calor más habituales y duraderas en diferentes regiones del mundo. Bueno, y a continuación le hablaremos sobre el efecto que trae sobre el ambiente, el efecto invernadero y el calentamiento global. El calentamiento global impacta profundamente en los procesos de degradación del suelo y favorece la desertificación de las zonas más áridas del planeta. El aumento de la temperatura global del planeta provoca una subida del nivel del mar, lo que causaría desaparición de islas y ciudades costeras. El cambio climático se pone de manifiesto por muchas evidencias y observaciones, además del aumento de las temperaturas medidas del aire y océano. Otros nos muestran las consecuencias del cambio climático originado por un planeta cada vez más caliente. Y se puede decir que a mayor concentración de gases del efecto invernadero, mayor retención de calor. Esos gases extra incrementan el efecto invernadero natural que provoca calentamiento global, que da lugar a un cambio global en el clima, que es el cambio climático. Aumento del nivel del mar, los glaciares de la montaña de todo el mundo se funden y pierden su especie, grosor y volumen. Los hielos de Groenlandia y Ártico disminuyen de superficie. Las precipitaciones se reducen en muchos sitios y recrudecen las sequías. Los fenómenos meteorológicos extremos son más intensos. Los huracanes, las precipitaciones intensas, inundaciones, olas de calor, etc. Las especies animales y vegetales ven desplazado su hábitat o cambian de comportamiento. El cambio climático es una amenaza para el desarrollo humano y afecta a todos los habitantes de todos los países del planeta. Debido al calentamiento global, el calor extremo y la mala calidad del aire aumentarán las complicaciones de las enfermedades cardíacas y respiratorias subyacentes como el asma, la insuficiencia renal, los partos prematuros, y a medida que aumentan las temperaturas habrá más enfermedades y muertes relacionadas con calor tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Mi nombre es Juan Sebastián Hernández. Cambio climático afectando las estaciones. El cambio climático está alterando las estaciones e impactando a las plantas que necesitan polinizadores. A los animales migratorios y a las personas, uno de los cambios registrados es que a medida que el clima global se calienta, los eventos como la floración pueden ocurrir más temprano en el año. ¿Cómo influye el efecto invernadero y calentamiento global al cambio climático? A mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor retención de calor. Esos gases extra incrementan el efecto invernadero natural y provocan el calentamiento global, que da lugar a un cambio global en el clima, que es el cambio climático. Esto es nuestro hogar, hermoso, lleno de vida y color. Todo ser vivo prospera en buen entorno. Pero poco a poco el ser humano lo ha destruido, contaminando los ríos, océanos, creando industrias que contaminan el aire, provocando extinción de especies, la tala de árboles, entre muchas acciones más.
Además, gracias al ser humano sufrimos de cambios climáticos severos, desastres naturales más agresivos. Pero en verdad es justo, cuidemos nuestro hogar, ya es hora. 22 de abril, Día de la Tierra.